Transistores. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. La palabra transistor es un acrónimo a transferir o resistor y designa, de forma general, a un componente semiconductor de tres terminales cuya resistencia de dos de ellos depende del nivel de corriente que circula por el tercero. Es necesario decir que estos no solamente se fabrican como elementos discretos o externos a circuitos eléctricos independientes, sino que también se fabrican como componentes incorporados dentro de circuitos integrados. Todo esto quiere decir que estos elementos ya vienen incluidos dentro de tarjetas y procesadores de todo tipo. Tipos de transistores. En general, existen dos grupos importantes de transistores: bipolares y FET. Bipolares. El transistor de unión bipolar es un dispositivo electrónico de estado sólido, consistente en dos uniones p-n muy cercanas entre sí, que permite aumentar la corriente y disminuir el voltaje, además de controlar el paso de corriente a través de sus terminales. Tipo NPN. En este transistor, la letra inicial N especifica una capa cargada negativamente de material, donde P especifica una capa completamente cargada. Los dos transistores tienen una capa positiva que se encuentra en el medio de dos capas negativas. Generalmente el transistor NPN se utiliza en varios circuitos electrónicos para conmutar y fortalecer las señales que exceden a través de ellos. Tipo PNP. En ese transistor, la letra P especifica la polaridad de voltaje necesario para el terminal del emisor. La segunda letra, N, especifica la polaridad del terminal base. En este tipo de transistor, la mayoría de los portadores de carga son huecos. Básicamente, este transistor funciona al igual que un transistor NPN. Transistores FET o efecto campo. El transistor de efecto campo es un transistor que usa el campo eléctrico para controlar la forma y, por lo tanto, la conductividad de un canal que transporta un solo tipo de portador de carga, por lo que también suele ser conocido como transistor unipolar. Encapsulado. Es la envoltura que recubre y provee a los semiconductores, transistores, triacs, circuitos integrados, de la rigidez necesaria y el aislamiento del medio. El material que lo envuelve puede ser de plástico cerámico o metálico. Funciones: excluir las influencias ambientales. Los encapsulados evitan influencias externas y protegen los chips de silicio de fenómenos externos como la humedad, el polvo, golpes, campos magnéticos. Permitir la conectividad eléctrica. El encapsulado permite la fijación de conductores metálicos, denominados pines, que permiten que las señales sean enviadas o recibidas por el dispositivo semiconductor. Disipar el calor. Otra función muy importante del encapsulado es que permite disipar o liberar el calor
que genera el chip o semiconductor, ya que éste en muchas ocasiones se calienta, produciendo un mal funcionamiento, incluso su destrucción. Manejo y montaje. Permite de una forma sencilla su manipulación, así como su montaje en placas. Identificación de transistores. Los transistores, al igual que otros componentes electrónicos, se identifican con referencias que se serigrafían sobre el encapsulado. Esas referencias están formadas por letras y números de acuerdo a tres sistemas importantes: el americano, europeo y japonés. Curvas características. La mejor forma de conocer cómo funciona un transistor es a partir del análisis de sus curvas características. La curva característica de entrada muestra qué corriente circula por la base en función a la tensión base-emisor. Esta gráfica es la misma que la de un diodo rectificador, es decir, que no comienza a circular corriente hasta que la tensión alcanza el valor de barrera, que, como se sabe, es del orden de 0.6 a 0.7 voltios para el silicio. A partir de entonces, la tensión base-emisor crece muy lentamente, por lo que en la práctica se toma constante, como un valor de 0.7 voltios. En este circuito vamos a utilizar el transistor a modo de interruptor para encender el LED. Bueno, aquí lo que utilizamos fueron dos fuentes de voltaje, uno de 5 volts y otra de 12 volts. Dos resistencias, una de 180 y otra de 220 ohms. Y un push button, lo cual va a hacer que pase la corriente o que el flujo de la corriente pase al transistor. Y bueno, entonces vamos a iniciar con la simulación. Y como vemos ya comenzamos a simular. Entonces, bueno, aquí no está pasando corriente porque aquí ya lo marca en ceros. Entonces al presionar este botón, automáticamente ya comenzará a generar esa energía. Como vemos aquí pasa a la base, de la base ya llega al colector y al emisor de este lado y de este. Entonces también hace que haga que fluya la corriente de aquí, toda esta parte, hasta el LED, y aquí igual se repite y otra vez. Es un proceso que se repite. Y bueno, así es como utilizaremos el transistor como un interruptor. Con esto concluimos nuestra presentación y agradecemos la atención. Hasta luego.